Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y les doy pues a cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas, ¿no? Hola chicos, espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Hola Carla, hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Lo mismo a Jorge, a Catherine, a Sebastián, a Jean Paul y a todos pues, los que están conectados, ¿no? A todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que es geografía mundial. Geografía mundial. Seguramente ustedes ya tienen una información sobre lo que es este tema, ¿no? De geografía mundial. Les comento que por si acaso el PPT que vamos a ver el día de hoy ya está disponible también en su plataforma, de tal manera que ustedes prácticamente tienen toda la información ya completa, ¿ya? Y luego de la clase vamos a subir pues la hoja de práctica número 15, ¿no? Que es la que vamos a desarrollar al final de la clase, ¿ya? Entonces, a ustedes se les está dando todo el material justamente para que tengan, ¿no?, el material completo para que puedan hacer su repaso de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, chicos. Muy bien, entonces, hola Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Listo chicos, entonces vamos a comenzar el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos poniendo cómodos, es sobre geografía mundial, ¿no? Veamos entonces de qué trata este tema. Ya, vamos a hablar primero de Europa. Europa, ¿no? Y nos dicen que Europa está situada entre los paralelos 36 y 70 latitud norte, ¿no? De forma convencional y por motivos históricos se le considera un continente. Ya, aquí vamos a hacer la siguiente aclaración, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, Europa, vamos a ver pues de que Europa forma un único elemento con Asia. Es lo que se llama pues Eurasia, ¿no? Sin embargo, por motivos políticos, históricos, finalmente Europa ha logrado que se le reconozca como un continente, aunque no lo es propiamente dicho, ¿no? Lo que había era un solo bloque continental llamado Eurasia, ¿ya? Entonces, eso como aclaración, ¿no? Porque Europa forma un continente si está unida al Asia, ¿no? Ahora, la palabra Europa proviene del vocablo asirio erep, que significa ocaso,
es decir, lugar por donde se oculta el sol, ¿no? Eso es. Ya para el antiguo imperio asirio, Europa puede ser el lugar donde el sol se ocultaba, donde el sol se ponía, ¿no? Ereb significa el lugar o la región del ocaso, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuáles son sus límites? Por el norte tenemos al océano glacial ártico, por el sur al mar Mediterráneo, por el oeste al océano Atlántico y por el este a los montes Urales, ¿no? Que en buena cuenta son los montes, entre comillas, que separan a Europa de Asia, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabes, según la toponimia, Europa significa eso, ¿no? Ocaso, lugar del ocaso, lugar por donde se oculta el sol. Ahora, ¿por qué se caracteriza Europa, no? Se caracteriza porque tiene varios sectores, ¿no? La Europa occidental, la Europa del sur, ¿no? La Europa del sureste, la Europa central, la Europa septentrional y por supuesto la Europa oriental y la Europa suroccidental. O sea que tiene hasta 7 sectores, ¿no? Hasta 7 sectores, ¿no? Divididos, ¿no? Ahora, ¿por qué se caracteriza Europa? Porque es el continente más avanzado, más desarrollado, más moderno, ¿no? Entonces, eso hace de Europa un continente único. Luego tenemos 2, Asia. Asia es el continente cuyo nombre proviene de Azur, que significa este o lugar por donde sale el sol. Te contaba pues que tanto Europa como Asia forman un solo bloque continental. Sin embargo, está dividido, entre comillas, por los montes Urales, ¿no? Asia es el continente más extenso del mundo, es el más grande. De hecho, su superficie equivale al 30% de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, es el continente más grande, más grande. Ahora, en este continente encontramos al país más grande del mundo. ¿Y cuál es el país más grande del mundo? Rusia, ¿no? Luego también aquí están los 2 países más poblados del mundo, ¿no? En este caso, estamos hablando de China e India. China e India, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus límites?
decíamos por el norte el océano glacial ártico, por el sur el océano Índico, por el oeste los montes Urales y por el este el océano Pacífico. ¿Ya? Esos son sus límites. Y bueno, como se puede ver, por ejemplo, aquí en el mapa, ¿no? Turquía geográficamente está más cerca de Asia que de Europa. Sin embargo, los turcos se consideran parte de Europa, ¿no? Parte de Europa. Muy bien, ahora tenemos a África. Y la palabra África viene del latín áprica. Y el prefijo a es sin, frica, frío. Quiere decir que se trata del continente más cálido, más caluroso del mundo. Muy bien. Es el continente que ocupa el tercer lugar por su extensión. ¿No? Ocupa el tercer lugar por su extensión. Después de Asia y de América, el tercer continente más grande es África. Ahora, ¿cuáles son sus límites? Por el norte tenemos al mar Mediterráneo, por el sur la confluencia de los océanos Atlántico e Índico, por el oeste el océano Atlántico, por el este el mar Rojo y el océano Índico. Muy bien. ¿Qué más podemos añadir sobre África, no? África África alguna vez estuvo pues formando parte de América, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, revisan el perfil de África, verán pues de que viene a ser el perfil que le falta a América del Sur. Quiere decir que en algún momento África estuvo unida a América del Sur. Ahora, ¿a qué se debe esto, no? ¿A qué se debe que se haya separado? Yo les contaba que en algún momento la Tierra estaba formada únicamente por un único, valga la redundancia, y gran bloque continental, que se llamaba Pangea. Muy bien. Existe una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. Esta teoría nos explica que una vez que la Tierra se solidifica, las llamadas placas tectónicas van a comenzar a desplazarse, a deslizarse, a moverse.
Y esto va a provocar que los continentes también comiencen a desplazarse y alejarse unos de otros. Esto se conoce con el nombre, pues, de teoría de la deriva continental, ¿no? Ahora, esta teoría nos dice, pues, de que efectivamente alguna vez África estuvo unida a América del Sur y que luego se desprendió. Ahora, se puede ver ahí en el mapa que hay una isla llamada Madagascar, al sur de África, ahí está en verde, ¿no? Se puede ver que su silueta, su contorno, es idéntico, ¿no? En ese sector al que le falta a la África. Quiere decir de que alguna vez también Madagascar formó parte del continente africano, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues cuando se separa, y dice que esta separación ocurrió hace unos 150 millones de años, en Madagascar se va a desarrollar unas formas de vida completamente nuevas y diferentes, ¿no? Al punto que, por ejemplo, se ha desarrollado un tipo de flora y de fauna único en el mundo, ¿no? Es decir, que no hay otro igual, no hay otro igual. Ni siquiera en África mismo, ¿no? Entonces, una de las especies más representativas es el lemur. No sé si ustedes habrán visto esa saga de películas, ¿no? De mucho éxito, esas películas animadas, justamente que se llama Madagascar, ¿no? Ahí entre los personajes que más resaltan está justamente los lemures, ¿no? Ya, este tipo de fauna, por ejemplo, es propio de esta región, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora a América. Bueno, América es el segundo continente más extenso, ¿no? Está dividido en 3 subcontinentes: América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Ya? América del Norte, llamada también Norteamérica, es un subcontinente, ¿no? Se extiende en el hemisferio occidental desde el océano glacial Ártico por el norte hasta la frontera con Centroamérica por el sur. Por el oeste limita con el Océano Pacífico y por el este con el Océano Atlántico. Lo integran Canadá, Estados Unidos y México, y el territorio de Groenlandia, ¿no? Acá se puede ver justamente el territorio de Groenlandia, ¿no? Aquí está. Ahí está, donde está señalado con la flecha. Fíjense, Groenlandia, a pesar de que está frente a América del Norte, no pertenece a ninguno de los 3 países que forman parte de América del Norte, sino está bajo el control y soberanía de Dinamarca. Ahora, aquí en América del Norte está el segundo país más extenso del mundo, que es Canadá.
Ahora, llama la atención que a la izquierda de Canadá se encuentre Alaska, que es parte, ¿no?, del territorio norteamericano. Entonces, ¿cómo así Alaska termina siendo parte del territorio americano si Estados Unidos no tiene un acceso libre a esta región? Lo que pasa es que en 1867 el gobierno norteamericano le compró al Imperio Ruso esta región de Alaska por alrededor de 7 millones de dólares, ¿no? Lo que hoy día serían, dicen los analistas, los expertos, unos 100 millones de dólares. Un precio bastante barato, considerando pues los grandes recursos que tiene Alaska, ¿no? En esa época no se conocían mucho, de hecho Alaska era un lugar muy lejano, distante, casi inaccesible, del cual se sabía poco, ¿no? Es más, en Estados Unidos el gobierno fue objeto de burla de la gente porque pensaba pues que habían comprado un lugar inhóspito, un lugar inadecuado, ¿no?, al cual nadie querría ir pues a vivir, ¿no? Y hoy Alaska es uno de los estados más ricos de la Unión Americana, ¿no?, por la gran cantidad de reservas mineras, petroleras, pesqueras, industriales que tiene. Entonces, irónicamente, al final, Estados Unidos se benefició considerablemente respecto de el negocio pues que tuvo con Rusia, ¿no? Es más, hace un par de años el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibió una petición de un grupo de personas pidiendo que Alaska le sea devuelta, restituida, reintegrada a Rusia, ¿no? Pero la Corte Suprema desestimó tal pedido porque dijo de que no había razón ninguna para que eso ocurra, dado que la adquisición de Alaska por parte de Estados Unidos había sido de buena fe y además se había hecho una negociación completamente libre y transparente, ¿no? Entonces no había nada que reclamar ni nada por el estilo. Más bien, hace poco, el 2019, Donald Trump, que era presidente de los Estados Unidos, planteó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera comprarle Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, a Dinamarca, ¿no? Los daneses, ni bien se enteraron de la pretensión de Donald Trump, dijeron que no, ¿no? No les interesaba en lo absoluto prescindir, deshacerse de ese territorio, ¿no? Todo lo contrario, ellos habían señalado que tenían planes precisamente para Dinamarca, ¿no? Perdón, para Groenlandia. Entonces Donald Trump pues se enojó y como represalia ya no quiso asistir a una reunión que tenía programada pues en su agenda justamente con el gobierno de Dinamarca, ¿no? Así que al final se quedó ahí. Ahora, curiosamente, los Estados Unidos, en los Estados Unidos sus habitantes se reconocen ellos mismos como norteamericanos, cuando en realidad norteamericanos son también los canadienses y los mexicanos, ¿no?, porque viven en América del Norte.
Luego también suelen llamarse a sí mismos como americanos, ¿no? Pero americanos somos todos, los que viven tanto en América del Norte, América Central o América del Sur, ¿no? Entonces el gentilicio más adecuado, más apropiado sería el de estadounidense, ¿no? Pero, bueno, ellos suelen llamarse a sí mismos pues norteamericanos, americanos, ¿no? De hecho, habrán leído, por ejemplo, una crónica que dice, no, el gobierno americano, eso, ¿no? Dando a entender de que solo ellos representan a América, ¿no? Eh, como cosa anecdótica diremos de que el año 2026, justamente aquí en América del Norte, se va a llevar a cabo el siguiente Mundial de Fútbol, ¿no? Este año, el 2022, se va a llevar a cabo en Qatar, ¿no? Cuya capital es Doha, ¿no? Pero el año 2026 ya está aprobado, se llevará a cabo el siguiente mundial, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios más significativos? Bueno, nos dicen pues el número de participantes, ¿no? Por ejemplo, este mundial va a ser el último mundial con 32 participantes. A partir del año 26, que se lleva a cabo este nuevo mundial, se contará con la presencia de 48 países. Quiere decir que está aumentando un 50% más de competidores actuales, ¿no? O sea, 16. En el caso de la Conmebol, que es el organismo que agrupa a todas las federaciones de Sudamérica, bueno, a casi todas, en realidad ahora vamos a ver, a 10, ¿no? En el caso de Conmebol, a nosotros nos correspondería prácticamente 7 cupos, ¿no? 6 por clasificación directa, acuérdate que ahora son solo 4, más un repechaje. Entonces actualmente serían 5. Para el 2026 ya serían 7. Ahora, técnicamente, teóricamente, ¿cuáles serían los 3 únicos países que se quedarían sin ir al Mundial de América del Norte? A ver, quién nos dice cuáles cree que van a ser los 3 países que no clasificarían para el próximo Mundial? A ver, ideas, opiniones. ¿Qué países creen que no van a clasificar para el próximo Mundial? Recuerden que hay prácticamente 7 cupos, ¿eh? O sea, 3 países nada más se van a quedar afuera. ¿Cuáles serían esos 3 países? A ver, ¿quién nos dice cuáles serían esos 3 países que se van a quedar hipotéticamente fuera, ¿no? A ver, viendo pues el desarrollo futbolístico, ¿no? Diríamos pues que Bolivia, que de repente Venezuela, ¿no? Y de pronto por ahí podría ser de repente Paraguay, Chile, ¿no? Si Perú lograra ganar en junio este repechaje, eh, iría por segunda vez consecutiva al Mundial y si hiciera una campaña parecida a la que se ha hecho este año, iría pues de manera directa, ¿no? Quiere decir que podría clasificar a un tercer mundial consecutivo, cosa que nunca se ha hecho, ¿no? Nunca pasó. Recuerda que Perú solamente ha ido a 3 mundiales, ¿no? Al mundial de México 70, al mundial de Argentina 78 y al mundial de España 82. Quiere decir que en todos estos años el Perú solamente ha ido 3 veces a un mundial
de fútbol, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la particularidad, ¿no? Esa sería la particularidad. Bueno, entonces ya sabemos cómo está la distribución respecto de América del Norte. Muy bien, ahora tenemos a América Central, llamada también Centroamérica, ¿no? Es un istmo largo y estrecho a manera de puente entre Norteamérica y Sudamérica. Se divide prácticamente en dos, ¿no? En la América Central continental y la América Central insular. ¿Qué países forman la América Central continental? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá. Estos son los países que integran la llamada América Central Continental. Y fíjate, aquí en América Central pasan cosas bien peculiares, ¿no? Allá, antes que se me olvide, por ejemplo, volviendo al caso de América del Norte, ¿no? Les comento lo siguiente, uno de los primeros tratados de libre comercio que se han firmado aquí en América, de hecho fue el primero, fue el que suscribieron justamente Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, este tratado de libre comercio lo que buscaba no solamente era la integración económica, comercial, sino también pues la integración política, la integración social, ¿no? Entonces, cuando se produce esto, este tratado, ¿no?, nos hace pues acordar a la historia de Australia, ¿no? Fíjense, Australia, decíamos hace un rato, es el segundo país más grande del mundo. La mitad de su territorio estuvo ocupada, colonizada por los ingleses, y la otra mitad por los franceses. Entonces, había una mitad francófona, o sea, que hablaba francés, y había otra mitad que era anglófona, es decir, que hablaba inglés. Bueno, cuando Canadá logra su independencia, si Canadá hubiera estado en Latinoamérica, lo más probable es que se hubiera dividido en dos, porque cada país hubiera dicho que tenía pues sus propios idiomas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres, etc. Pero no, eso no hicieron los canadienses. Los canadienses hicieron algo más inteligente, ¿no? Dijeron, dos culturas, un pueblo. Entonces, ¿esto qué significaba? De que era un solo territorio donde lo que habían eran dos culturas, ¿no? Entonces, ¿qué exigieron? Exigieron que en el sector francés se enseñara el inglés y en el sector inglés se enseñara francés. De tal manera que en Canadá, ¿no?, de forma obligatoria se estableciera el uso tanto del francés como del inglés como idioma oficial. Entonces, interesante pues porque, repito, en otro lugar probablemente
Canadá hubiera terminado desintegrándose, pero eso no ocurrió. Bueno, años después se firma el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en ese tratado, que como te dije, ya no solamente tenía un carácter económico, comercial, sino también cultural, social, los canadienses se dan cuenta de un detalle, que ellos podían comunicarse con los norteamericanos sin problema porque hablan inglés, pero los mexicanos no, porque hablan español. Entonces, en vez de exigirle, por ejemplo, a los mexicanos que aprendieran a hablar inglés o francés, lo que hicieron ellos fue más bien exigirle a su pueblo de que aprendiera español. Así que ya desde hace varios años, la enseñanza del idioma inglés, francés y español es completamente obligatoria en Canadá. Y por eso a Canadá se le ha dado en llamar el pueblo más culto del mundo, ¿no? Imagínate, la gente en las escuelas, en los colegios, necesaria y obligatoriamente tiene que aprender 3 idiomas, ¿no? 3 idiomas. Entonces, esto les ha motivado a que mejoren pues su sistema educativo, y ahora prácticamente los niños y los jóvenes canadienses están en posibilidad de hablar en inglés, de hablar en francés y de hablar en castellano, en español. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante. Si eso hubiera pasado en el Perú, el Perú pues hubiera dicho, no, ese no es mi problema, ¿no? Pero no, en Canadá sí lo han asumido como propio, y por eso que se ha hecho obligatoria la enseñanza de estos 3 idiomas, ¿no? Muy bien, ahora tenemos América Central, te decía, también se le llama Centroamérica, forman parte de la América Central continental 7 países, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá. Ya todos estos países son llamados países de América Central continental. Muy bien, ahora, aquí en América Central, sobre todo en la década de los 80 también, hubo varios países que estuvieron pues en guerra civil, ¿no? Sobre todo en El Salvador, en Nicaragua, ¿no? Donde las fuerzas políticas de izquierda buscaban pues tomar el control, el poder. Entonces, ¿esto qué provocó? Provocó que estas sociedades fueran extremadamente violentas, ¿no? Con el paso del tiempo, esta violencia no desapareció, sino que se incrementó incluso. Ahora, como consecuencia de la guerra civil, muchas familias, ¿no?, sobre todo las más pobres, las más vulnerables, escaparon, pues se refugiaron en Estados Unidos. Y va a ser en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, en uno de los barrios más pobres, en que aparece una pandilla llamada la Mara Salvatrucha, ¿no? Los Maras.
los salvatruchos, ¿no? En Centroamérica, Mara significa pueblo. Es como un término coloquial, ¿no? Como acá decimos, por ejemplo, habla barrio. Bueno, ahí Mara es eso, ¿no? Barrio, ¿no? De donde la gente es. Ahora, ¿por qué salvatrucha, no? Fíjate que, por ejemplo, ¿no? Coloquialmente a los peruanos, a los colombianos se les llama, por ejemplo, colochos, ¿no? A los venezolanos, venecos, a los peruanos, peruchos, ¿no? Entonces, en el caso de los salvadoreños, coloquialmente eran llamados salvatruchos, ¿no? Entonces, va a ser en Nueva York, en sus calles, en sus barrios más pobres, donde se va a crear, donde va a aparecer esta pandilla, ¿no? Que originalmente pues era una pandilla local, pero luego cada vez se va haciendo más fuerte, más poderosa, ¿no? Hasta convertirse en la más violenta. A raíz de eso, muchos salvatruchas van a ser capturados, unos van a ser llevados a las cárceles y otros van a ser deportados. ¿A dónde? A El Salvador. Entonces, una vez que llegan a El Salvador, se dan cuenta porque El Salvador está en un estado de indefección, ¿no? Así que estos se apoderan del país y prácticamente van a hacer un estado dentro del estado, ¿no? Entonces, por años, estos maras han hecho lo que les ha dado la gana, utilizando como técnica de amedrentamiento pues la amenaza, la extorsión, ¿no? Estos maras salvatruchas se dedican a lo peor, ¿no? A la venta ilegal de drogas, a la prostitución, el tráfico de blancas, secuestros, robos, etcétera, ¿no? Y no sé si ustedes habrán visto en las últimas semanas, ha aparecido mucho en los medios de comunicación el presidente Bukele, ¿no? El presidente Bukele ha iniciado una guerra sin cuartel contra la Mara Salvatrucha, ¿no? Entonces no sé si habrán visto que ha endurecido completamente las condiciones carcelarias, ¿no? Por ejemplo, ahora a los detenidos por pertenecer a esta organización se les tiene, ¿no?, 23 horas al día dentro de sus celdas, solamente pueden tener ropa interior, se les ha quitado los colchones, se les ha quitado las visitas, en fin, se han tomado medidas extremas, pero aún así siguen apareciendo cadáveres, ¿no? Entonces el presidente ha anunciado que se van a tomar medidas aún más radicales, más duras, ¿no? Entonces, afortunadamente, este tipo de bandas no han llegado al Perú. Hubo un intento por ahí de querer fundar una suerte de sección de la Mara Salvatrucha en el Perú. Afortunadamente no prosperó, no progresó, ¿no? Y ya nosotros hemos pasado por eso, ¿no? De tener que vivir con susto, con miedo. Entonces,
eso es lo que está ocurriendo ahora en El Salvador, ¿no? Muy bien. Ahora, América Central está dividida también en, además de la América continental, en la América insular. O sea, las islas, ¿no? Y cómo se dividen en Antillas mayores y Antillas menores. Las Antillas mayores la integran Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Bahamas y Puerto Rico. Las Antillas menores la integran Dominica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nevis, Granada, Santa Lucía, San Vicente, Granadinas y Barbados. Entonces, hay varios países que están pues ubicados en esta parte de la Tierra, ¿no? Ahora, les comento que cuando Colón llega a América, pues funda, ¿no? un pueblo, ¿no? Una isla a la cual él llama La Española. Entonces, esta isla, luego con el tiempo, va a ser la sede de dos países, ¿no? Por un lado, tenemos a Haití, que va a ser colonia francesa, y por otro lado, Dominicana, que va a ser colonia española. Entonces, desde ahí ya había una antipatía, una animadversión, ¿no? Ahora, cuando se logra la independencia, ¿no? Cuando se logra la independencia de esta isla, en vez de formar pues una única república como debiera ser, ¿no? Aparecen dos, pues, ¿no? Haití y República Dominicana. Lo más curioso es que estos países, ambos países viven en una misma isla, pero no se pueden ni ver, ¿no? Al punto que entre estos dos países se han librado varias guerras. Y mientras Haití es el país más pobre de América Latina, República Dominicana es uno de los países más prósperos, ¿no? Por eso es que hay una fuerte migración haitiana en todo el mundo, en América del Sur, en América del Norte, en Europa, ¿no? La gente sale justamente porque Haití es considerado pues un estado fallido. Es decir, el Estado no tiene la suficiente organización para constituirse en el ente administrador del gobierno, ¿no? Entonces es un hecho insólito, pues imagínense, comentábamos hace un rato lo que pasa en Canadá, ¿no? De manera positiva, y ahora estamos reflexionando sobre lo que está pasando en Costa Rica y Haití, ¿no? Que es un hecho completamente negativo. Muy bien, entonces ya está, ya tenemos la división de las Antillas, ¿no? Mayores y menores. Muy bien, ahora América del Sur. Antes que se nos olvide, ¿por qué América, no? América
un cartógrafo llamado Américo Vespucio. Mucha gente hasta ahora se pregunta, reclama, ¿no? ¿Por qué no se llamó Colombia o colombiano, ¿no?, a este continente? Sería lo más justo, debiera llevar el nombre de su descubridor. Pero resulta de que Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Hasta el día de su muerte él estaba convencido que lo que había encontrado era otra ruta a las Indias, ¿no? Entonces por eso nunca reclamó nada en vida, ¿no? Entonces ahí está la discusión. Algunos sostienen que debiera haberse le llamado pues Colombia, ¿no? O Columbia, o algo parecido, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto del nombre, ¿no? Ahora, América del Sur, llamado también Sudamérica o Suramérica, es un subcontinente atravesado por la línea ecuatorial con la mayor parte de su área en el hemisferio sur. Está situado tanto entre el Océano Pacífico como el Océano Atlántico. Muy bien. Bueno, ¿cuántos países integran Sudamérica, no? Bueno, oficialmente, o vamos a decirlo así, a ver, los países Comebol, es decir, los que están organizados, federados en la llamada Conmebol, ¿no? ¿Cuántos países Conmebol tenemos? 10, pues, ¿no? 1, Venezuela, 2, Colombia, 3, Ecuador, 4, Perú, 5, Chile, 6, Paraguay, 7, Uruguay, 8, Paraguay, 9, Bolivia, 10, Brasil, ¿no? Pero se pueden dar cuenta aquí en la parte del ángulo superior, aquí, ¿no? Acá estamos marcando con la flecha. Bueno, que hay 3 estados, ¿no? De los cuales casi nunca se habla, a pesar de que están en Sudamérica, ¿no? Nos estamos refiriendo a Surinam, que fue colonia holandesa. Estamos refiriéndonos a la Guayana, que fue territorio británico, y a la Guyana francesa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos 3 estados están geográficamente en América del Sur, políticamente, históricamente, están pues más cerca de Europa que de América del Sur, ¿no? Entonces, además que no hablan ninguno de los idiomas, ni español ni portugués, ¿no? Hablan holandés, hablan francés, hablan inglés, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos a Oceanía, ¿no? Oceanía. Oceanía es un continente insular. Está constituido por Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, los archipiélagos coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia, distribuidos en el Pacífico. Ya.
¿Cómo podemos dividir Oceanía, no? La podemos dividir en 4 sectores. El primero, el más importante, se llama Australasia, en la cual forma parte de Australia, ¿no? Luego tenemos Micronesia, que es el sector que está integrado por las pequeñas islas, de ahí el nombre de Micronesia. Luego tenemos a la Polinesia, que está formada por islas pequeñas. Luego está la Melanesia, que está poblado por los habitantes de piel oscura, ¿no? Entonces, ahí está la forma en que se divide justamente el continente de Oceanía. Muy bien, ahora la Antártida. Es el continente más frío, más seco y más ventoso del planeta. Su tamaño es superior al de Australia y algo menor a América del Sur. Se puede ver aquí en el esquema un mapa pues de la Antártida, ¿no? ¿Y cuáles son los países que lo reclaman? Por ejemplo, está Gran Bretaña, Chile, Noruega, Australia y Perú, pues, ¿no? ¿Sabían ustedes que Perú es considerado también país antártico? ¿Qué nos dicen del Perú, no? Que es un país bioceánico porque tiene salida directa tanto al Pacífico como al Atlántico y últimamente, pues, ¿no? En los últimos años se ha enfatizado en el hecho de que para poder apoyar nuestras demandas de ser un país antártico, hay que tener presencia pues en la Antártida, ¿no? Entonces, el Perú cada año envía una misión científica a la Antártida. En el único barco científico que tenemos, que es el Humboldt, todos los años, en el mes de diciembre, esta embarcación se dirige hacia el sur, ¿no? De tal manera que el Perú lo que está haciendo es reforzar su tesis del derecho internacional, ¿no? También le corresponde. Muy bien, entonces eso respecto de los continentes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver algunos datos importantes, relevantes sobre los continentes, ¿ah? Entonces tenemos que estar atentos porque acá están los datos, ¿ya? Esta es la sección de los datos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver un minutito, voy a abrir un archivo, América del Norte.
Ya, a ver, estaba tratando de cargar un video para ustedes, pero a ver, vamos a intentarlo una vez más, porque si no ya pasamos al dato nomás, sobre cuáles son los puntos más relevantes, más trascendentes por continente, ¿no? Entonces vamos a ver un minuto. Vamos a intentar, si no, les voy a poner en el último PPT un link para que ustedes puedan abrir el archivo y de pronto les sirva como pauta, pues como referencia al momento de hacer su repaso. Además que quede también como cultura general, le llaman, ¿no? Entonces vamos a ver si está disponible ya. Si no, ya seguimos nomás. Suele pasar, a veces hay momentos del día en que no cargan por los archivos, ¿no? Ya, y si no, ya les dejo el link para que ustedes lo puedan revisar en otro momento. A ver, un minutito, estamos tratando de abrir el archivo. Ya, a ver, vamos a ver si podemos compartirlo. A ver, un minuto.
Muy bien, entonces ahí estaban los aspectos más relevantes, ¿no?, que queríamos compartir por continentes, ¿no? Hemos visto que teníamos una gran cantidad de datos, ¿no?, sobre los continentes, y bueno, hemos visto este pequeño que nos muestra la diversidad, ¿no?, la variedad que presenta pues cada continente por su parte, ¿no? Entonces ahora sí estamos listos para ratificar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado respecto de cuáles son los aspectos más relevantes por cada uno de los continentes, ¿no? Por cada uno de los continentes. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por continente, cuáles son los aspectos más relevantes. Por ejemplo, ¿no?, en América del Norte, ¿qué encontramos en América del Norte? La bahía más extensa, que es la bahía de Hudson en Canadá. Aquí está el cañón más largo, que es el cañón de Colorado en los Estados Unidos. Tenemos la isla más grande, que es la isla de Groenlandia. En América Central, ¿no?, tenemos como isla más grande a la isla de Cuba, como país más pequeño San Cristóbal y Nevis, y como país más oriental a Barbados, ¿no? En América del Sur tenemos al río más largo del mundo, Amazonas, entre Perú y Brasil, el cañón más profundo, el de Cotahuasi en Perú, la cordillera más extensa, la cordillera de los Andes, que va desde Chile hasta Venezuela. El lugar más seco es el desierto de Atacama en Chile. El estuario más extenso, el río de la Plata en Argentina. El nevado más bello, el Alpamayo en Perú. El volcán más alto, el Ojos del Salado en Chile. La llanura fluvial más extensa, Amazonas, entre Perú y Brasil. La isla fluvial más extensa, Marajó en Brasil. El lago navegable más alto, el Titicaca, entre Perú y Bolivia. La catarata más alta, el Ángel en Venezuela. La ciudad más austral, Puerto William en Chile. La ciudad más alta, Aucanquilcha en Chile. Ahora, en lo que respecta a África, ¿no? Lo que respecta a África. ¿Por qué se caracteriza África? Porque es el continente más caluroso, es el más desértico, es el único que posee territorios en los 4 hemisferios, o sea, en el norte, al sur, al este y al oeste. Tiene el desierto más extenso del mundo, que es el desierto del Sahara. Tiene también el lago tectónico más grande, que es el lago Victoria. Acuérdate que aquí en América del Sur está el lago tectónico navegable más alto del mundo, que es el Titicaca, ¿no? Respecto de Asia, como habíamos visto, por ejemplo, en el video, ¿no?, es el continente más extenso, tiene como mayor depresión al Mar Muerto. Aquí está el lago más extenso del mundo, que es el Mar Caspio. Tiene el lago más salado del mundo, que es el Mar Muerto. Tiene al mar más salado, que es el Mar Rojo. Tiene el golfo más extenso, que es el de Bengala. Tiene el delta más extenso, que es el del Ganges. Aquí se encuentra la montaña más alta, que es el Everest. Tiene la cordillera más alta, que es el Himalaya. Tiene como península más extensa la península arábiga. Tiene a la meseta más alta, que es el Tíbet.
tiene el desierto de roca más extenso, que es el Gobi, tiene el país más poblado, que es China, tiene el continente más poblado, o es el continente más poblado, es el continente con mayor densidad poblacional. Europa, ¿no? Europa es el continente que posee los países más pequeños, sin embargo, es el más desarrollado, es el que está más dividido políticamente, es el que posee la mayor población urbana y es el que tiene el mayor índice de desarrollo humano. Quiere decir que este índice de desarrollo humano, se refiere pues a que tienen mayor acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, al trabajo, ¿no? Entre otras cosas. Respecto de Oceanía, ¿no? Es el continente que tiene la mayor cantidad de islas, es el continente que tiene mayor número de volcanes, el mar más extenso es el mar del Coral, ahí se puede ver esa fotografía donde se muestra el coral, por ejemplo. Tiene la fosa más profunda del mundo, que es la fosa de las Marianas. Tiene el llamado arrecife de coral más largo, que es la Gran Barrera Australiana. Tiene como característica, es el continente menos poblado, menos habitado. Es el continente con menor densidad poblacional y posee el estado insular más pequeño del mundo. Muy bien, entonces con esto terminamos todos los datos que teníamos que dar respecto de los continentes. Para terminar, chicos, vamos a desarrollar nuestra hoja de práctica número 15. ¿Ya? Vamos a desarrollar la hoja de práctica número 15, justamente para que tengamos toda la información ya completa, ¿no? Ya con esto vamos a ir cerrando nuestro curso. Entonces, dice, chicos, unidad número 15, Geografía Mundial, ¿ya? Entonces, a ver, atentos, tienen todos ya a la mano su material. Vamos a desarrollar la unidad número 15, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la hoja de práctica al respecto, no? A ver, vamos a ver, dice, el Golfo de Vizcaya se localiza el Golfo de Vizcaya está en España, se localiza entonces en el continente de Europa. 2. El volcán Orizaba se localiza en México, por ende, la respuesta será América. 3. La isla más extensa de América del Sur es una isla que está frente a la costa chilena. ¿De qué isla estamos hablando? De Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. 4. La cordillera más larga del mundo es la cordillera de los Andes, la cual no recorre uno de los siguientes países. Ya, hemos dicho que de los países de América del Sur, de los 10, hay 3 países por donde no pasa la cordillera de los Andes. En este caso, esos 3 países son Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces la respuesta correcta será en la pregunta 4, Uruguay. Uruguay. 5. Entre Europa y Asia encontramos un sistema montañoso. Ya, ¿cómo dijimos que se llamaba
ese sistema montañoso que separa, entre comillas, Europa de Asia, esos son los montes Urales. Los montes Urales. 6. Continente donde se localiza la meseta de Baviera. Ya, la meseta de Baviera está en Alemania. Entonces, si está en Alemania, la respuesta será Europa. Luego, país más extenso de América. Bueno, si es de América, es entonces Canadá. Ahora, recuerden que Canadá es el segundo país más grande del mundo, ¿no? Muy bien. Ahora, nos dice, el Golfo de Guayaquil, ¿no? El Golfo de Guayaquil, ¿ya? Se localiza en... ¿Dónde es que está ubicado el Golfo de Guayaquil? El Golfo de Guayaquil está en Ecuador. Entonces, ¿dónde es que está ubicado la República del Ecuador, no? Entonces, está ubicado en el hemisferio sur. Entonces, la respuesta será austral, ¿no? Austral. ¿Ya? Muy bien. El desierto de Tabernas, ¿ya? El desierto de Tabernas está pues en España, ¿ya? Está en España. Entonces, la respuesta es la alternativa B, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, 10. El lado oriental de Australia se localiza en la Gran Cordillera Divisoria. La Gran Cordillera Divisoria. Muy bien. Entonces, pregunta 11. Con relación a la hidrografía, de Asia, determine la falsedad de los siguientes enunciados. El Ganges recorre la India. Sí. Aquí se ubica el río Congo. No. El río Azul llega al Pacífico. Sí. El río Sena recorre China. No. Entonces, la respuesta será la alternativa B. La alternativa B, ¿cierto? Muy bien. Ahora, 12. País que se ubica en la zona occidental de Europa. ¿Ya? País que se ubica en la zona occidental de Europa. Ya de estos,
es Francia, ¿no? Francia. Muy bien. Relacione los países europeos y las penínsulas donde se ubican. Ya, Jutlandia está en Dinamarca, Ibérica en Portugal, Itálica en San Marino, Escandinava, Suecia. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Ya? Muy bien. 14. Es uno de los estados recorridos por el río Danubio, dice. Muy bien. ¿Qué estados, no? ¿Qué estados recorre? Bueno, recorre 10 estados en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿pasa por Hungría? Sí, pasa por Hungría. Y sobre todo pasa pues por Austria, ¿no? Nace en lo que se llama la Selva Negra en Alemania. Muy bien. Río que recorre la ciudad de Londres, ¿ya? En este caso es el río Támesis. Muy bien. Luego dice, el lago más extenso de Europa se denomina, ya, ese es el lago Ladoga, que curiosamente está en Rusia y que es considerado como el lago más extenso de Europa, ¿no? Para que vean ustedes hasta dónde llega, ¿no? Luego es el continente con mayor número de países. Bueno, lo habíamos dicho, ¿no? A la hora que hemos repetido la diapositiva, ese es África. Luego, el desierto más extenso del mundo es el desierto que está localizado en África, ¿no? El desierto que está localizado en África, ¿no? Ahí tenemos el desierto más extenso, ¿no? Que es el desierto justamente del Sahara, ¿no? Lo habíamos dicho en la clase. Luego, 19, continente donde se localiza la meseta de Anáhuac. Ya, la respuesta es México, por lo tanto es América. Luego, el Cáucaso es el punto más elevado de Europa. El punto más elevado de Europa. Muy bien. Listo, chicos. Con eso entonces hemos concluido el desarrollo del curso de geografía, ¿no? Y nos vamos con esta fotografía espectacular de Sudamérica,
tomada desde el espacio. Fíjense, en la noche se puede ver la gran cordillera de los Andes y la luz de las ciudades iluminando pues tanto la costa atlántica como la costa del Pacífico. Muy bien, entonces de mi parte, chicos, no me queda más que agradecerles su asistencia, su puntualidad, su participación en las clases y desearles pues la mejor de la suerte, ¿no? Que les vaya muy bien, que tengan una buena semana, que tengan un buen examen y que pronto puedan llegar a formar parte de la gran familia villarrealina, ¿no? Ese es mi mejor y mayor deseo. Muchísimas gracias por todo, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Nos vemos, profesor. Cuídese. Gracias, Manuelito. Un abrazo también para ti. Gracias, Catherine. Gracias a todos, chicos. Gracias, Chao, Juliana. profe. Gracias a ustedes.